Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a buscarlo aquí. Los niños pueden pasar a sus salones, amén. Y los jóvenes también. Ya dijeron, no, ya no nos dieron la clase. Claro, todos los niños pueden pasar a sus salones, amén. No se quede ni uno. Evangelio de Juan, capítulo 6, ¿ya lo tienen? Vamos a ir al versículo 22. A partir del versículo 22, abran sus Biblias ahí si son tan amables. Vamos a ir a la famosa predicación de Jesús sobre el pan de vida. El pan de vida. Vamos a ir ahí. Entonces, este es el relato. Este relato tiene como contexto, del versículo 22 para atrás, cuando Jesús alimentó a 5,000 personas, a 5,000 hombres, dice la palabra, y cuando el Señor Jesús también caminó sobre el agua. No sé si se recuerdan, cuando después de alimentar a esas 5,000 personas, ellos lo quisieron hacer rey, y él dijo, no, eso no ha sido mi llamado, y salió, y se fue, se apartó, y sus discípulos cruzaron ese mar, y el Señor Jesús los alcanzó cuando ellos estaban en medio de un ventorral, en medio de una situación difícil. Ese es el contexto de estos pasajes que vamos a estar leyendo, y esta es una de las primeras 7 declaraciones que el Señor Jesús hace, que son enfáticas acerca de yo soy, de cuando Jesús habla de yo soy. Esas 7 declaraciones que el Señor Jesús hace, esta es la primera que se encuentra en el Evangelio de Juan, y ese momento tuvo lugar en una sinagoga en Capernaum. Entonces vamos a ir ahí, al versículo 22, dice de esta manera: al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos. ¿Notan? La gente empieza a seguir al Señor Jesús. Este es el día después de ese milagro de los 5,000 hombres alimentados, y esa noche Jesús está también cruzando el mar de Galilea, y muchas de esas personas que habían estado quizás allí siendo alimentadas querían seguirlo. La gente quiere seguir a Jesús, la gente quiere ir detrás de él, y si se fijan, lo están buscando. Si leyeron, la gente dice que al día siguiente se dieron cuenta que no estaba ahí donde ellos habían recibido el milagro, y dicen, ¿dónde está el Señor Jesús? Entonces empiezan a buscarlo, y tampoco sus discípulos se encuentran de ese lado, y ellos se preguntan, ¿dónde están? Si los discípulos se fueron solos y cruzaron, ¿dónde está el Señor Jesús? No lo podemos encontrar aquí alrededor. Estaban preguntando por todos lados dónde se encontraba el Señor Jesús. Pero noten lo que dice ahí en el versículo 15, que el Señor Jesús se había dado cuenta que querían llevárselo a la fuerza para hacerlo rey, y se retiró otra vez a lo alto del cerro para estar solo. Noten cómo la gente pretende tomar al Señor Jesús porque les dio de comer, ellos quieren tomarlo y hacerlo rey, un rey que les provea ese alimento físico, ese alimento terrenal, ese alimento que es temporal, y ellos lo quieren tomar, y el Señor Jesús se aparta sabiendo de que esa no es la voluntad de Dios, esa no es la voluntad de Dios. Él no vino a eso, Él no vino a simplemente satisfacer al hombre en lo temporal. Entonces Él se aparta y se va al monte a orar, y sus discípulos van cruzando hacia Capernaum en una barca, y las personas ya estaban suponiendo de que Jesús no estaba allí. Ellos estaban diciendo, bueno, nomás habían 2 barcas y ahora solo hay una, ¿cómo es posible que los discípulos se fueron en una y sigue habiendo, si de las 2 que habían quedó una? ¿Cómo se fue? ¿Dónde está Jesús? Ellos suponían que Él estaba ahí todavía, pero el Señor había cruzado. En el relato encontramos que el Señor cruzó caminando el mar de Galilea, y imagínense nosotros haber estado en ese momento ahí, haber visto aquel milagro, haber visto cómo el Señor había multiplicado aquellos panes y aquellos peces.
quizás hubiéramos hecho lo mismo, ¿o no? Hubiéramos ido a buscar a ese hombre que nos dio alimento, ¿o no? ¿O quién no hubiera hecho eso? Yo hubiera ido, creo, porque digo, no, pues la cosa está buena, comida gratis, a todo el mundo le gusta, ¿verdad? Entonces, hubiera ido, quizás yo, no sé ustedes, pero quizás yo lo hubiera hecho. Imagínense alguno de nosotros ahí buscando a aquel hombre que lo vio por primera vez y en ese momento le trajo un pollo campero, ahí, un pollito asado, un filete al mojo de ajo ahí, en ese momento, y unos panecitos ahí, a cualquiera le llama la atención alguien que venga de esa forma. Entonces ellos lo están buscando, lo quieren seguir, quieren ver quizás más milagros de esos, y aparte anhelan volver a encontrarse con ese hombre. Y noten el versículo 22, vinieron otras barcas de Tiberia cerca del lugar donde se habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum buscando a Jesús. Ellos dijeron, pues, no, si ya cruzó y el rumor se escucha que anda del otro lado del mar, pues aquí las barcas están muy solitas, así que agarrémosla y llevémonos las barcas. Y prácticamente tomaron esas barcas, se subieron y se fueron a Capernaum. Ahora ellos se están dando cuenta que ni Jesús ni sus discípulos están del lado de que ellos piensan. Ellos están del otro lado y esas personas toman esas barcas y cruzan. Están dispuestos a cruzar el mar buscando a Jesús. Ellos están dispuestos a hacer todo lo posible por ir a buscar a ese hombre que los alimentó. Saquen la cuenta, 5,000 hombres alimentados. ¿Cuántas barcas creen aproximadamente que se hubieran llenado en búsqueda de aquel hombre que los alimentó? Muchas barcas. Imagínense que unas 10 barcas, ¿de qué tamaño tendrían que ser? O si menos o más, o sea, sin duda era mucho. Y cuando yo estaba leyendo esto me acordaba de la película El Titanic. ¿Se acuerdan que todo el mundo se quería subir al barco que iba a cruzar desde Europa para aquí, para América, ¿verdad? Y los boletos se estaban acabando. La película lo dice así, que hasta algunos estaban ahí haciendo los últimos intentos por subirse a aquel barco. Y imagínense ahora este cuadro de todas estas personas queriéndose subir a esas barcas para cruzar del otro lado del lago. Algunos quizás lograron subirse, pero otros se quedaron ahí. Dijeron, no, pues caminando, tan siquiera le hacemos, no importa lo que nos tardemos. Pero se quedaron unos y otros tomaron la oportunidad y cruzaron. Pero noten cómo dice el versículo 25, cuando llegaron al otro lado del mar le dijeron, ¿qué? Rabí, ¿cuándo llegaste aquí? ¿Cuándo llegaste aquí? Y la pregunta es, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste para cruzar? ¿En qué momento te viniste? ¿No nos avisaste? Y te viniste. ¿Cuándo llegaste aquí? Y miren cómo el Señor Jesús entonces habla a esta gente que lo viene siguiendo. Jesús les respondió, en verdad les digo que me buscan no porque hayan visto señales, milagros, sino porque han comido de los panes y se han saciado. El Señor conoce los corazones. Él no les dijo cómo ni cuándo había llegado. El Señor no les dijo, lo hice de esta forma, lo hice de esta otra forma. El Señor no les responde la pregunta que ellos tienen. Hubiera sido fácil para el Señor Jesús haber dado una respuesta, ¿o no? Hubiera sido fácil. Caminé durante la noche, mis discípulos estaban en problemas y yo llegué y los rescaté y así cruzamos el lago y cruzamos el mar. Y Jesús no les da respuesta de la pregunta que ellos tienen, sino que Jesús sabe que sus corazones no son sinceros. Jesús sabe que la pregunta que ellos traen es simplemente por el motivo por el cual ellos se sintieron satisfechos y por el cual ellos se habían sentido con el ánimo de buscarlo. Jesús conoce los corazones de cada uno, y aún de los nuestros. Conoce nuestros corazones, conoce nuestros motivos y por los cuales le seguimos. Conoce nuestros motivos. Y noten cómo para ellos lo importante era la comida. Lo que Jesús pudiera enseñarles, quizás no. Ellos habían sido saciados y por eso lo estaban siguiendo al Señor Jesús. Y quizás lo que pudiera enseñarles o reconocer al Señor Jesús como el Mesías, como el Salvador,
para ellos quizás no era importante, sino la comida. Y había razones entonces materialistas por las cuales seguir al Señor Jesús. Estos hombres tenían razones materialistas para seguir al Señor Jesús. Su motivo quizás era un motivo interesado hacia eso, hacia lo que el Señor Jesús había dado. Pero Jesús, noten, no está interesado en suplir simplemente lo material. El Señor Jesús aquí es claro: ustedes me han seguido por esto, porque les doy de comer. Pero el Señor Jesús no está interesado en solo suplir lo material y lo temporal a nuestras vidas. Él no está interesado en simplemente traer lo pasajero, sino que Él quiere enfocarse y suplir al hombre aquello que es eterno, aquello que va hacia la eternidad, que camina hacia la eternidad, que corre hacia la eternidad y no se enfoca en lo terrenal y en aquello que es pasajero. Quiero leerles algunas estadísticas de las Naciones Unidas acerca del hambre. Dice que alrededor de 24,000 personas mueren día a día por el hambre alrededor del mundo. 24,000 personas alrededor del mundo, incluyendo aún a Estados Unidos. Y dice que cada 15 segundos muere un niño de desnutrición. Y estos días, y estas fechas, y estas cifras, crecen y van en aumento. Cada 15 segundos un niño muere de desnutrición alrededor del mundo, y las cifras van aumentando cada día. Y el hambre puede ser física, el hambre puede ser el sentirla nosotros en este cuerpo, y puede afectar a toda la humanidad. Puede afectar a toda la humanidad. ¿Cuántas situaciones de hambruna no hemos visto a consecuencia de guerras, de sequías y de todo lo que pasa alrededor del mundo? De modo que afecta a todos los hombres y a toda la humanidad. Pero noten cómo puede haber hambre física, pero también puede haber otro tipo de hambre. Otro tipo de hambre que el hombre puede tener: hambre de amor, hambre espiritual, hambre de vida eterna y hambre por la verdad. Pueden haber ese tipo de hambre también en el hombre, aparte del hambre física. El hombre tiene esa necesidad de satisfacer físicamente su hambre, pero también en lo espiritual el hombre tiene esa necesidad de satisfacer su hambre. Y entonces hoy nos podríamos preguntar: ¿cuáles son nuestros motivos por los cuales estamos buscando a Jesús? ¿Cuáles son los motivos por los cuales hoy venimos a este lugar? ¿Cuál es nuestra motivación por el cual hoy cantamos? ¿Por qué estamos siguiendo a Jesús? ¿Por qué lo estamos buscando? ¿Cuáles son nuestros motivos? Noten lo que dice el versículo 27. No trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que pertenece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios el Padre ha puesto su sello en él. Ayer platicaba con un hermano aquí en la iglesia, y entre la plática que hacíamos, el Señor me confirmaba lo que había venido estudiando hace días. El Señor me hablaba a mi corazón y me decía que de esto hay que hablar. Y noten cómo dice: no trabajen por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna. De manera que Jesús está aquí mostrando dos clases de comida. No sé si lo notan. Dos clases de comida en este pasaje. La comida que es que pasajera, la que perece, la que se pudre, la que se corrompe, y la otra que es la espiritual, la que es eterna, la que permanece para vida eterna. Aquí el Señor Jesús nos está diciendo: no trabajen por lo que perece, no trabajen por lo que es pasajero, sino por el alimento que permanece para vida eterna. Entonces Jesús está haciendo un contraste aquí, no sé si lo notan, entre lo que, lo material y qué, lo espiritual, entre lo pasajero y entre lo que, entre lo eterno, entre lo eterno. Y me llama la atención esa palabra: no trabajen, pero no trabajen por aquello que es pasajero, sino por lo espiritual. Muchos van a decir: no, pues este es el versículo que buscaba. No es ese. Es no trabajar por aquello que es pasajero y temporal. Pero noten cómo dice aquí: el cual, esa vida eterna, el cual el Hijo le dará, porque Él es a quien el Padre ha marcado con su sello.
El profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 2 dijo, se lo voy a leer: ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no satisface? Escuchen bien y comerán lo que es bueno y se deleitarán con manjares deliciosos. Noten cómo el profeta Isaías ya se había preguntado esto también por palabra de Dios, esto que el hombre busca constantemente, satisfacer su necesidad temporal, su necesidad pasajera en lo material. Y el Señor Jesús aquí les habla de lo mismo: no trabajen por aquello que es pasajero y temporal, sino que trabajen por aquello que permanece para vida eterna. Entonces el Señor Jesús no está diciendo dejen de trabajar, no, esa no es la situación, sino que las cosas que hoy podamos pensar que son comida de este mundo es simplemente supuesta comida. La moda, la fama, el éxito, el dinero, la casa, el carro, eso es comida pasajera, eso es comida temporal, eso es algo que se va a podrir, hermanos, se va a quedar aquí. Y noten cómo muchas personas hoy en día son atraídas por las cosas materiales más que las cosas espirituales. Muchas personas, incluso en muchas iglesias, se está atrayendo a las personas hacia lo material, hacia aquello que se va a podrir, hacia aquello que no va a permanecer. Y las causas del hambre espiritual pueden ser el pecado, la incredulidad y aquello que nos lleva a buscarnos, a alimentarnos nosotros mismos, aquello que nos puede llevar a alimentarnos a nosotros mismos. El pecado, la incredulidad y buscar alimento por nosotros mismos pueden ser causas del hambre espiritual. Noten cómo Jesús llega allí a la mente materialista de estas personas, a esa mente carnal, y les sugiere que lo están buscando simplemente por interés. Les dice: ustedes me están siguiendo por interés, no están buscando aquello que realmente es eterno. Imagínense, pongamos una señal allá afuera, un rótulo ahí bien bonito, y pongamos comida gratis o dinero. ¿Cómo estaría aquí? Estaría lleno, ¿sí o no? ¿O estoy mintiendo? Estaría lleno este lugar. Pero pongamos otro rótulo, quitemos eso, y después pongamos otro que diga vida eterna y plenitud espiritual. ¿Qué pasaría? Estaría vacío, poca gente en este lugar. ¿Por qué? Porque el hombre está buscando siempre lo temporal, lo pasajero, lo material. Siempre va hacia eso, y hoy muchos piensan que tienen riquezas materiales, pero viven espiritualmente muertos. Si no, pregúntenle a Chuck Norris, que ahí anda ahora contento el hombre porque conoció al Señor y su vida ahora es esa plenitud espiritual, cuando en su fama y en su éxito del mundo no la tenía, y teniendo riqueza material. Entonces hoy el hombre trabaja por eso, pero su vida espiritual es de hambre, de necesidad. Entonces Jesús nos llama a trabajar y a esforzarnos, pero no debemos de hacer de la comida física nuestro principal enfoque, nuestro principal propósito, sino nos llama a trabajar por aquello que permanece para la eternidad. Nos llama a trabajar por aquello que va hacia la eternidad. Entonces, ¿quién da ese alimento que permanece para siempre? Miren lo que dice. Leamos, la palabra nos dice que ¿quién es? El Hijo del Hombre les dará, porque Él es a quien el Padre ha señalado y ha puesto en Él su sello. Noten, un sello era una marca de propiedad y una garantía para los contenidos. Si ustedes sellan un producto, ese sello es como una garantía de que ese producto vale o no. Claro que sí, ¿verdad? Entonces imagínense, ustedes van al supermercado y está abierto el sello de algún producto, ¿lo agarrarían? No, está ese producto, ya está roto el sello, no hay garantía dentro de él, de lo que hay adentro, no se sabe si va a estar bueno, si le va a faltar algo, o sea, el sello está roto. Entonces no hay garantía en eso. El sello era para eso, para marcar y para dar garantía. O un papel importante, imagínense que van y necesitan llevar una carta a tal lado y les dicen: no, vayan a sellarla allí a la municipalidad de donde viven.
no les van a aceptar la carta sin ese sello, porque el sello tiene importancia, marca esa garantía de lo que va contenido allá adentro. Y noten cómo dice aquí, porque a Él es a quien el Padre ha marcado con su sello, al Hijo de Dios, al Hijo del hombre. A Él el Señor lo ha marcado con ese sello que garantiza, que nos satisface, que nos llena, que nos da plenitud. Jesús les está diciendo que ellos deben de confiar en Él, porque a Él es quien Dios lo ha garantizado para esta obra. Para esta obra. Y Jesús lo lleva entonces a estos hombres a que vean cuál es el verdadero alimento que deben de buscar. No el alimento temporal, no el alimento pasajero, sino el alimento eterno. Entonces Jesús es aquel a quien Dios ha señalado y ha marcado con indudable testimonio para que nos dé vida eterna. A Él el Señor lo ha señalado y lo ha marcado. En su bautismo pudimos ver cómo dice la paloma que descendió, el Espíritu Santo descendió como forma de paloma, y una voz escuchó y que dice, que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Ahí el Señor estaba prácticamente como demostrando, sellando a quién era el Hijo de Dios y cuál era su propósito. Sus palabras son verdad, su vida de santidad también nos indica que a Él debemos de seguir, y la evidencia de sus milagros también nos apuntan a que Él es a quien Dios ha señalado para dar vida eterna. Entonces Él es a quien Dios señaló, Él es a quien Dios marcó, Él es la garantía de Dios. Entonces, ¿a quién debemos de ir? Hacia Él, a correr hacia Él, caminar hacia Él, y no hacia lo temporal, no hacia lo pasajero. Y la pregunta es entonces, en esta mañana, ¿estamos trabajando por aquella comida que permanece para vida eterna? ¿Estamos trabajando? ¿Lo estamos haciendo? ¿O estamos simplemente gastando nuestra vida en lo temporal, en lo pasajero, en aquello que se va a corromper? Y noten, otra pregunta: ¿estamos tomando ese alimento de Jesús? ¿Estamos recibiendo de Él ese alimento que satisface nuestras vidas? Porque podríamos estar aquí, en este lugar, pero realmente trabajando por aquello que no permanece para siempre. Noten el versículo 28, lo que el Señor pide. Entonces le preguntaron, ¿qué dicen? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Noten cómo estos hombres tienen otra pregunta, surge otra pregunta. Ahora, ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Ellos estaban pensando que Jesús les estaba sugiriendo: hagan esto, hagan lo otro, y de esa forma van a ganarse el favor de Dios. Ellos estaban pensando de que el favor de Dios se gana con obras. El ganar la vida eterna se logra a través de obras. Eso es lo que ellos están pensando. ¿Qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Por qué? Porque ellos se sentían calificados. Ellos se sentían: pues si nos dice que ayunemos 40 días, sí, lo podemos hacer. Estamos bien, como dicen, ya tenemos callo en eso, ya tenemos callo en ayunar, en orar. Y no, hermanos, no es así. No es así como se gana el favor de Dios, agradar a Dios. Y ellos se sentían calificados para hacerlo. Por eso preguntaron: ¿qué debemos de hacer? Y eso es como decir: solo dinos lo que tenemos que hacer para obtenerlo. Solo dinos cuánto tengo que dar, cuánto tengo que echar para obtenerlo. Y no es así. O me tengo que portar bien. O quizás cumplir con un devocional de 2 minutos por la mañana. O cumplir con tal tarea y con eso agrado al Señor. O ponchar tarjeta los domingos y con eso agrado al Señor. No, esas no son las obras que el Señor quiere que hagamos. Y noten lo que dice. Le preguntaron: ¿qué debemos de hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y quizás hoy muchos de nosotros podemos pensar de la misma manera. Muchos podemos estar pensando de la misma manera como estos hombres y estar convencidos de que llegaremos a agradar al Señor simplemente por estar el domingo aquí. Podríamos pensar de esa forma. Podríamos pensar que leo algo en la mañana y oro por los alimentos y con eso ya.
No, hermanos, eso no es la obra que el Señor quiere que hagamos. Isaías 64, capítulo 6, dice: aún nuestras mejores obras son como trapos sucios, hemos caído como hojas secas y nuestros pecados nos arrastran con el viento. Esas son nuestras obras, esas son mis obras y son sus obras, hermanos. Todo lo que nosotros consideremos que es bueno para nosotros, para Dios es simplemente de esa forma, porque el pecado que hay en nosotros nos arrastra hacia eso. No podemos considerar que lo que hacemos es agradable o de esa forma pretender buscar el favor de Dios. Simplemente el Señor dice, versículo 29 de Juan 6, Jesús le respondió: esta es la obra de Dios. ¿Qué dice? Que crean en el que Él ha enviado. No se trata de obras, no se trata de pactar con tanto, no se trata de dar tanto dinero, no se trata de estar tantos días aquí a la semana, no se trata de ayunar 40 días con propósito, no se trata de eso, se trata simplemente de creer en el que Él ha enviado. Creer simplemente. Creer simplemente. Jesús les ordenó a estos hombres, y así nos ordena también en esta mañana, que no hicieran nada más que confiar. Nada más que confiar, nada más que creer en Él. Y quizás eso es lo más difícil. Quizás eso es lo más difícil para muchos, creer en Él. Y si deseamos hacer la obra de Dios, debemos de empezar por ahí, confiando en Él, confiando en el Hijo de Dios, confiando en el Hijo de Dios. La obra es creer, y la fe apunta hacia Jesús, hacia Cristo. Es solo eso lo que nos pide el Señor Jesús. Simplemente creer en el que el Dios ha enviado. Y esa es la obra que Dios pide. Simplemente cree en Él. Es tan sencillo, como digo, y para muchos a la vez es tan difícil. ¿Por qué? Porque la salvación es creer en el Hijo de Dios. Ahí está la salvación. No está en religiosidad, no está en tradiciones, no está en obras, sino en creer en el Hijo de Dios. Y eso es lo que Dios quiere en esta mañana. Que tomemos de ese pan verdadero, que dejemos aquello que consideramos que nos satisface y creamos en Él, que busquemos a Él, que lo sigamos a Él. Juan 5:24 dice: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino ha pasado de muerte a vida. Pasado ahora, es esa persona que ha creído, que ha escuchado su palabra, ahora ha pasado de muerte a vida. Por eso a veces en la adoración, hermanos, se manifiesta lo que el Señor ha hecho en nosotros. Si le alabamos y le adoramos con ese gozo verdadero, es porque el Señor nos ha transformado, sabemos de dónde nos ha sacado. Pero si simplemente estamos, quizás uno se pregunta, ¿realmente el Señor me ha rescatado? ¿Me siento agradecido por lo que Él ha hecho? Es lo que hace aquel que realmente se ha sentido salvo, viene y pasa de muerte a vida. Eso es lo que el Señor hace, aquel que cree en el que Dios ha enviado. Y noten lo que dice el versículo 30. El Señor Jesús ahora les va a hablar de esos panes que han descendido del cielo. 6:30 de Juan. Entonces le dijeron: ¿qué pues? Otra pregunta. ¿Qué pues señal haces tú o milagro para que veamos y para qué? Para que creamos. O sea, ya vieron los 5,000 panes que hizo allá y ahora quieren más para creer. Ellos no están satisfechos. Dice: ¿qué pues señal haces tú o milagro para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Qué obra haces? Y noten esa pregunta, es otra de las preguntas que surge de ellos. La multitud que está alrededor de estos líderes religiosos están escuchando cómo ellos están exigiendo otra señal de parte de Jesús. No le bastó con ver los 5,000 panes, esas 5,000 personas alimentadas, y ellos están exigiendo otro milagro para creer. Ellos están exigiendo, y Jesús
En ese momento, en los versículos de atrás, miramos cómo se acaba de presentar como el Mesías, se acaba de presentar como el Salvador, y ellos están pidiendo una señal para creer, ellos están pidiendo esa señal para poder ver y creer en Él. Y noten lo que dice: ¿qué pues haces tú como señal o milagro para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Noten, hoy muchos en día, hoy muchos de nosotros podemos estar igual, preguntándole y preguntándonos y pidiendo lo mismo. ¿Qué milagro el Señor me va a hacer para que yo crea en Él? ¿Qué milagro va a hacer en mi vida para que yo realmente le busque? Para que yo realmente le crea, para que yo realmente le adore. Estamos a veces así, hermanos, esperando que el Señor haga algo, o ver una señal, o un milagro, una bendición para poder creer, cuando es Él en quien debemos de creer, es Él en quien debemos de confiar, y no en lo pasajero, en lo temporal, en aquello que se va a podrir en esta tierra. Y noten que ese es el argumento popular hoy en día, es el argumento de muchas personas hoy en día, y aún dentro de las iglesias. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué señal puedo ver para creer realmente o no? Pues lo es. Muchas personas no dicen: hasta que el Señor me saque de esta situación, yo voy a ir a darle gracias. No es así. Noten como dice el versículo 31. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, le dio a comer pan del cielo. Ellos están diciendo: pues nuestros padres comieron en el desierto, y ahora intentan manipular al Señor Jesús. ¿Con qué? ¿Usando qué? La Escritura. Ellos están utilizando la Escritura para manipular al Señor Jesús y diciendo: pues Israel recibió la bendición de Dios en el desierto, y le dicen a Jesús: pues quizás tú lo sabes, tú eres judío, cómo Israel fue alimentado en el desierto. Pero Jesús no toma y no cae en la trampa de ellos. Jesús no quiere y no va a caer en la trampa. Lo que Jesús había hecho, ese milagro, para ellos era insignificante. Quizás el alimentar a esas 5,000 personas, para ellos quizás era insignificante, y ellos están pidiendo algo mayor. Queremos ver una señal, un milagro mayor para alimentar, si es capaz, a todo Israel en este momento. No les bastó ver el milagro que el Señor hace, y noten cómo entonces ese pan del desierto para ellos era mucho más grande que lo que el Señor Jesús estaba haciendo. Y noten ahora cómo en el versículo 32 dice: entonces Jesús les dijo: en verdad les digo que no es Moisés el que les ha dado el pan del cielo, no es Él, sino mi Padre el que les da el pan verdadero del cielo. Noten cómo ellos tienen su mirada puesta en el pan que terrenal, en el de Moisés, en el que Moisés dio. Pero Jesús les dice: el pan verdadero es el que da Dios, el Padre. Ese es el pan verdadero, no fue ni Moisés quien se lo dio. La respuesta de Jesús aquí, no sé si la notan, es doble. Primero les está recordando que no fue Moisés el que dio el pan, sino Dios principalmente. Y segundo es que ese pan no era el verdadero. Ese pan era temporal, simplemente iba a satisfacer a Israel y los iba a alimentar durante su tiempo en esta tierra. Era temporal, entonces era un símbolo de ese pan verdadero que vendría del cielo. Eso es lo que apuntaba a ese pan, apuntaba hacia ese pan verdadero. Y el versículo 33 dice: porque el pan de Dios es el que ¿qué? Es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y da vida al mundo. Ese es el pan de Dios. Ese es el pan de Dios, el que ha descendido del cielo. ¿Y quién es el que ha descendido del cielo? Jesús. Y ellos estaban pensando en el pan de Moisés. Era simplemente figura de un símbolo de lo que iba a acontecer. Entonces, Él es el pan del cielo. Jesús no es ese pan temporal, es el pan del cielo que satisface la necesidad del hombre, la necesidad humana, la necesidad del hombre, la necesidad espiritual. Él es el pan que da vida, ¿qué? Eterna y al mundo. Está disponible para todo aquel que cree. No es algo
sectario, ni es algo apartado, ¿no? Para todo aquel que cree. Y el maná que descendía del cielo era una provisión temporal, era un alimento temporal. Pero el pan que desciende del cielo es ese alimento que ofrece vida eterna. Vida eterna. Y hoy, esta mañana, debemos de buscar eso. Debemos de buscar ese pan del cielo, ese pan que desciende del cielo y nos da vida eterna. Noten el 34 lo que dice. Jesús, o Señor, perdón, danos siempre este pan, le dijeron. Danos este pan, o sea, no sé si recuerdan la historia de la mujer samaritana, ¿qué fue lo que le dijo? Dame de esa agua. Pero la mujer estaba siempre pensando en lo temporal, en el aspecto temporal que satisfacía su necesidad. Y así están ellos aquí también. Danos ese pan que nos va a satisfacer aquí en lo temporal, aquí en esta vida. Y su ceguera espiritual no les dejaba ver más allá de eso. La realidad espiritual que había en ellos, la realidad y el significado espiritual de lo que Cristo estaba diciendo. Ellos no lo podían ver, ellos querían ese pan para ese momento, simplemente, para satisfacerse temporalmente. Y ellos están pidiendo que no les deje de proveer ese pan físico. No nos dejes de proveer, porque pues si no, se nos va a acabar y nos vamos a morir. Pero noten el verdadero pan, el pan de Dios. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. Ay, ¿qué onda? O sea, ¿cómo que eres y cómo le hacemos para comerte? Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed. Yo hubiera quedado impactado ahí. ¿Cómo que le pido pan? Y me dice, pues yo soy. A morderlo, no. O sea, es paradójico eso, es incomprensible. Yo le pido pan y me dice, pues yo soy. Y es la realidad, hermanos. Él es el pan de vida, el que satisface al hombre. Y noten el pan sustenta. El pan es fundamental para la vida, de manera que al alimentarnos tomamos esas fuerzas hacia nuestro cuerpo. Diariamente lo hacemos, diariamente tomamos alimentos para que nuestro cuerpo se mantenga con esa energía para poder realizar las actividades. Pero ese pan diario es necesario día con día, ¿sí o no? Día con día lo tomamos para obtener esas fuerzas. Pero noten el pan que el Señor Jesús dice, yo soy. Se está identificando el Señor Jesús como ese pan que sustenta al hombre, como ese pan que da esa vida al hombre. La palabra aquí para vida se refiere a ese pan, no a ese pan temporal, sino a ese pan que satisface la vida espiritual y eterna. Esa palabra aquí, vida, a eso se refiere, a ese pan que satisface la necesidad espiritual del hombre. A eso se refiere. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá sed, y el que cree en mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Y el hambre y la sed son situaciones de nuestra vida. Son situaciones que tenemos también a diario. Hambre y sed. A diario tomamos agua, a diario consumimos alimentos y cuando las tomamos nuestro cuerpo se satisface. Y el Señor Jesús está diciendo, yo puedo satisfacer el hambre y la sed espiritual de ustedes si creen en mí. Si creen en mí. Entonces, al igual que lo físico, el hombre tiene necesidad espiritual, sed espiritual, hambre espiritual. Pero la pregunta es, ¿estamos buscando satisfacer nuestra necesidad de hambre espiritual y de sed espiritual en Él? ¿O en qué cosas? ¿O en el brujo que me lea las cartas a ver si gano? ¿O en otras cosas? Y noten cómo lo único que necesitamos es venir con esas dos condiciones, hambre y sed de Él, para que nos llene, para que nos sustente, para que nos alimente. Noten, versículo 10 del capítulo 10 de Juan. El ladrón solo vino para robar, para matar y para destruir.
Yo he venido para que tengan vida y la tengan ¿en qué? En abundancia. Pero no en abundancia de carros, no en abundancia de joyas. No, hermano, no apunta hacia eso. Entendámoslo de una vez por todas. No apunta hacia eso, es abundancia de vida eterna. De vida eterna, de esa vida que permanece, de esa vida que apunta hacia la eternidad. Esa es la satisfacción y su promesa es fiel hacia ello. Ahí hay fidelidad de parte de Dios. Entonces la fe en Jesús es simple y sencilla, es venir a Él. Venir a Él no es algo que es difícil de hacer, es simplemente venir a Cristo. Venir a Él es alejarnos de aquello temporal, es alejarnos de aquello que es pasajero y venir con hambre y sed espiritual hacia Él, para que Él nos llene y completamente y nos dé abundancia. Y la pregunta es, ¿cuál es nuestra decisión en esta mañana? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Nos vamos a acercar o nos vamos a alejar de Él? Es lo que debemos de preguntarnos. Noten los pasos hacia el pan de vida, lo que debemos de hacer, lo que debemos de buscar. 36. Pero ya les dije que aunque me han visto, no creen. Aunque me han visto, ustedes no están dispuestos a creer. Hay incredulidad en sus vidas, hay incredulidad en sus corazones, hay incredulidad en sus mentes. Ellos les dicen, ustedes aunque me han visto, ¿qué? No creen. Y el primer paso entonces para venir hacia ese pan de vida es ¿qué? Es creer. Es creer en Él. Ese es el primer paso. La incredulidad es un obstáculo que nos impide verlo. Nos impide verlo a Él. La incredulidad es eso. Es ese obstáculo. Y noten lo que dice el 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Vendrá a mí. Eso es lo que el Señor hace. Nos llama hacia Él, nos llama hacia Él. Ese llamado es hacia el alma. El llamado que Dios hace hacia Él, y esa conversión es parte de lo que Dios hace. El llamado de Dios a nuestras vidas, a ir hacia Él, el que a mí, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Es en Dios en que se origina ese llamado hacia Él, el llamado de Dios. Noten el mismo 37, vendrá a mí el que a mí viene, ¿qué? Yo no le echo fuera. Es lo que debemos de hacer. ¿Cómo debemos de responder nosotros? Es ir hacia Él, es caminar hacia Él, ver a Jesús y poner ahí nuestra fe en Él, nuestros ojos de la fe puestos en Él y oír su llamado y responder al llamado. Eso es el siguiente paso, ir hacia Él, caminar hacia Él. Y noten lo que dice, y el que a mí viene, ¿qué? Yo no le echo fuera, de ningún modo le echaré fuera. El que va a ser Él, ¿nos va a qué? Nos va a recibir, nos va a tomar. Ese es el otro paso, es ser recibidos por Él. Él no nos va a echar fuera si venimos en esa necesidad, en esa búsqueda de lo eterno. Juan, ahí 36 y el 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. Y la voluntad era ir hacia la cruz, era caminar hacia la cruz y derramar su vida por nosotros. Entonces, si venimos a Él, Él no nos va a echar fuera. Él va a recibirnos. ¿Y quién no quisiera venir a Cristo con tan dulce llamado? De recibir y no ser rechazados a pesar de la condición en la que estemos, a pesar del pecado que hay en nuestras vidas, a pesar de la situación de pecado que hay en nuestro corazón. Isaías 1:18 decía, vengan a mí y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana, quedarán. Ese es lo que hace el Señor al recibirnos. Nos limpia del pecado, nos lava del pecado, nos levanta del lodo.
Eso es lo que hace Él no nos rechaza. Entonces la misericordia divina se muestra en nuestras vidas, ¿o no? Claro que sí. ¿Y por qué no venir? ¿Por qué no acercarnos a lo eterno, a lo que permanece para siempre? Noten lo que dice el 39. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no lo que, no pierda nada. Que yo no pierda nada. Y noten entonces cómo hay seguridad, hay certeza en lo que Jesús dice. Hay certeza y no se va a perder. Esta es una de las promesas más grandes. Esta es una de las promesas más grandes. Quien ha comido del pan de vida no vendrá a condenación, no se perderá, no se va a apartar. ¿Por qué? Porque estamos seguros en los brazos de Él. Estamos seguros ahí, estamos completamente seguros. Juan 10, 28 dice: yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie los arrebatará de mi mano. Entonces hay seguridad, hay seguridad en Él. No nos perderemos. Versículo ahí en el 39 dice: y esta es la voluntad del que me envió, de que todo lo que el Padre me ha dado, o todo lo que Él me ha dado, yo no lo pierda, sino, noten la segunda parte, lo resucite. ¿Cuándo? En el día final. Esa es otra certeza que nos da el Señor al venir hacia Él, es resurrección de la muerte. Si morimos antes de que Él venga, ¿qué va a haber? Resurrección. Y si estamos vivos, ¿qué? Seremos transformados. Eso dice la palabra. Entonces la voluntad de Dios también incluye la resurrección en aquel día, hermano. No puedes desperdiciar eso por lo temporal. No puedes dejar eso por lo pasajero, por aquello que es como aserrín simplemente. No es comida, es quizás aserrín que el mundo nos ofrece. Y este evento futuro de resurrección, la gloria de Dios, vamos a poder descansar seguros ahí, hermanos. Y vamos a compartir y estaremos con Él. ¿Para cuándo? Para siempre, para la eternidad. Y hermano, nos estamos jugando la vida. Eso, nos estamos jugando la vida, seamos conscientes de eso. Día con día nos estamos jugando la vida. Eternidad o condenación. Eso es lo que nos estamos jugando. ¿Por qué trabajar por aquello que perece? ¿Por qué anhelar más aquello que perece y no buscar lo eterno? Lo que Él da, lo que Él ofrece. 40. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Es casi lo mismo, pero noten igual, es vida eterna, es lo que Dios da, es lo que el Señor ofrece. Vida eterna. ¿Y está en quién? En Cristo, en su Hijo. Él es el pan de vida, Él es el pan de vida. Esa es la voluntad de Dios, que todo el que ve al Hijo y cree en Él, ¿qué? Tenga vida eterna. Eso es lo que Él ofrece. Entonces, noten la segunda parte. Y yo mismo, ¿qué? Lo resucitaré en el día final. Las mismas palabras que el versículo anterior. Nuevamente nos recuerda esa certeza de la futura resurrección para vida eterna con Él. Y debemos de buscar eso, hermano. Hoy podemos decidir si queremos salir comiendo y seguir comiendo lo pasajero. Hoy podemos decidir si podemos seguir saliendo a comer lo temporal. Pásame, por favor. Hoy podemos decidir si vamos a buscar lo que es temporal, lo que es pasajero. Si nuestra vida va a seguir buscando aquello que se va a perder. Pásame, por favor. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a hablar. ¿Cuál es nuestra decisión en esta mañana? ¿Cuál va a ser nuestro motivo de seguirle? ¿Va a ser seguir buscando lo temporal, buscando lo pasajero? ¿Va a seguir nuestra vida comiendo la basura del mundo? ¿Va a seguir alimentándose de aquello que
que no mira hacia la eternidad? Hoy podemos decidir eso en nuestro corazón. Podemos tomar esa decisión en nuestro corazón. Lo terrenal o lo eterno. Lo temporal, lo pasajero, la vida eterna. Es una decisión que lo hacemos día con día, que la jugamos día con día, hermanos. Es algo que día con día lo decidimos. Y si hoy podremos tener esa necesidad esa gran necesidad que no lo puede llenar nuestro matrimonio, una empresa exitosa, nuestros hijos, nuestros estudios, quizás académicos, quizás una casa lujosa, lo que no puede llenar el alcohol, lo que no puede llenar las drogas, lo que no puede llenar una relación prohibida, los amigos, los viajes, o quizás una cuenta bancaria. Eso es temporal, hermanos. Eso es temporal, eso es pasajero. Y quizás esas son hoy en día nuestras necesidades, buscando eso. Pero el Señor quiere que le veamos a Él y que le creamos y tomemos esa vida eterna. ¿Cuál es el motivo por el cual nos reunimos hoy? Pregúntate esta noche, esta tarde. ¿Cuál es el motivo por el cual le buscas? ¿Por el cual estás aquí? ¿Por el cual viniste a este lugar? ¿Deseas comer de ese pan que da vida eterna? ¿Deseas buscarle? ¿Deseas venir con esa necesidad de ser llenado de ese pan y sentirte satisfecho? Y no tendrás necesidad de buscar lo temporal. Te sentirás lleno en Él y agradecido con lo que tienes. Y vivirás en esa relación correcta delante de Dios. Solamente si creemos. Si creemos, esa es la condición. Es tan fácil, pero a la vez es tan difícil para nuestra mente entender. A veces lo sencillo se nos complica. Es simplemente creer, y hoy podemos decidir salir con hambre o saciados de Él. Saciados de Él. Si esta es tu condición, simplemente ruega a Dios. Ruega a Dios en esta mañana que te dé ese pan que llena para la eternidad, que llena para la eternidad. Solamente hay un pan que ha descendido del cielo, solamente hay un pan, hermanos, y es el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Dios ha puesto. Solo Él puede saciarnos. De nada sirve que ganemos el mundo. De nada sirve que ganemos todas las riquezas del mundo si nuestra vida se perderá. Si nuestra vida se va a perder. De nada sirve. En la palabra dice, nadie puede dar nada por salvarla. Simplemente mirar al Hijo de Dios, al Hijo de Dios, al Hijo de Dios. Gracias, Señor, en esta mañana, Padre. Necesito estar a tus pies, Sí, sí. contemplándote. Ahora, hermano, si te sientes en esa condición, ora al Señor. Ora y ruega porque el Señor te dé esa hambre de Él, y no de lo temporal, no de lo pasajero, no de lo que perece. No necesito más. Sí, Señor, necesitamos Lo único que necesito recibir tu perdón, es recibir estar a tu tus pies, misericordia, Señor. contemplándote, Necesitamos, Señor. Señor. Damos, Señor, Amor, misericordia y paz danos es lo que tú me das. danos ese pan de vida eterna, Señor. que No solo necesito más. He venido a decirte que te amo necesitamos, Señor, en nuestra vida. y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás.
presencia me llena como nadie más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Misericordia y paz es lo que tú quieres. No necesito más. Lo único que necesito hoy es estar a tus pies, contemplándote, solo tu presencia me llena como a nadie más. He venido a decirte que te amo y no puedo estar en otro lado que no sea donde tú estás. Solo tu presencia me llena como a nadie más. Pues solo tu presencia, Señor. Pues solo tu presencia me llena como a nadie más. Demos un aplauso fuerte al Señor Jesús. Gloria al Señor. Y así debemos de buscar al Señor con sinceridad. Amén. Gloria al Señor y estamos despedidos, hermanos.